Amigos, ¿qué pasa? Mis cracks, mis crack atúas, mis cracks que no son adictos al crack, porque ser adicto al crack no es digno de un crack. ¿Qué dicen? ¿Cómo se encuentran? Les tengo nuevas, les tengo ardientes, les tengo candentes. Para aquellos que no saben en qué estamos, los pongo en sintonía muy velozmente. Hace unos días, amigos, ustedes se encargaron de hacerme llegar un comentario en el canal, supuestamente colocado por un señor de 60 años que asegura nunca haber viajado en su vida. Este comentario dice lo siguiente: tengo 60 años, nunca me he subido a un avión ni salido del país, tampoco conozco el mar, por eso me gusta ver tus videos, porque así viajo lo que nunca pude. Y entre la comunidad de seguidores pensamos que sería una buena idea encontrar a este señor que supuestamente se llama Sergio Ramírez e invitarle un viaje épico, un viaje en el cual él pudiera conocer el mar, pudiera salir del país, un viaje en el cual él pudiera pasársela muy chido. Subí este video al canal hace unos días, más o menos informándoles que me interesaba mucho poder hallarlo, poder encontrarlo. Y oh cielo santo, las cosas han cambiado bastante desde el momento en que grabé el video. Cuando subí el video pasado, el comentario tenía algo así como 4000 likes. Al día de hoy que estoy grabando esto, el comentario de Sergio Ramírez en el video de Así es volar en primera clase, ok, el comentario original, tiene ya 147,000 likes. Esos son demasiados pulgares arriba. Y de verdad que wow, estuve scrolleando y buscando a ver si contestaba Sergio Ramírez y no contesta, amigos míos. De verdad, no sé si no está enterado del caso. Ahorita vamos a hablar más al respecto. O no sé si no tiene acceso a su cuenta, porque también en el video yo había dicho que él podía activar la función de que le pudiéramos mandar mensajes directos a su cuenta de Google, y no lo ha hecho, tal vez no sepa cómo hacerlo. Wow, estoy viendo que ya tiene 65,469 suscriptores Sergio Ramírez. Ya podría ser un youtuber exitoso. Sergio Ramírez, si el verdadero Sergio está viendo esto, considérelo. Es una carrera bonita, se lo aseguro, es divertida, es chula. Pero sí, la cuenta original, oficial de Sergio no ha contestado, no se ha manifestado, al menos en YouTube. Muchas personas me estuvieron mandando este comentario que viene de una cuenta Sergio Ramírez con la S en la foto de perfil. Sería la persona más feliz del mundo, la verdad estaría encantado de poder cumplir lo que siempre quise, de verdad, siempre, y no poder hacerlo por trabajar 46 años. Ahora estoy jubilado, pero con muchas ganas de hacer lo que me estás regalando, y que lo agradezco con toda el alma. Espero tu mensaje. Ya mi nieto me contó de todo esto y me hizo cambios en la cuenta para que pueda tener contacto con vos. Espero tu mensaje. Y aunque así a simple vista uno podría decir wow, encontramos a Sergio, hay varias cositas que a mí no me cuajan, no me hacen sentido. Primero, no hay manera de saber cuál es la cuenta de este comentario, porque nada más me mandaron la captura como tal. No me dijeron bien dónde está, y nadie realmente se metió a comprobar si el perfil de Sergio Ramírez concuerda con el perfil original. Que hay que fijarse en el número de suscriptores y hay que fijarse en la fecha en que fue creado, el 18 de octubre de 2012, ¿ok? Y también otro pequeño detallito que me hace decir ni de chiste, este es el comentario real, es que fijémonos cómo él en el texto usa la palabra vos en vez de tú, para que pueda tener contacto con vos. Amigo mío, este comentario debería decir para que pueda tener contacto contigo. ¿Por qué, amigos míos? Porque si encontramos algo de verdad muy preciso, y es que Sergio Ramírez es de Cuernavaca, es de México, la ciudad de Cuernavaca, en Morelos, México. ¿Qué me hace estar tan seguro de que Sergio Ramírez es de Cuernavaca, Morelos, en México? Muy sencillo, alguien se encargó, de verdad, no me imagino que vio todos los videos como para encontrar dónde estaba Sergio, o debe haber algún comando, alguna manera como de saber esto, no sé. El chiste es que alguien encontró un comentario en el video de visité el bosque de los suicidios en Japón, ¿ok? Ese video al que fuimos a Okigahara, en Japón, encontraron un comentario de Sergio Ramírez publicado hace 2 meses, más o menos por el tiempo que publicó
publicó el comentario en el otro video, el video de primera clase, que dice lo siguiente: me impresiona tu profesionalismo, muchas felicidades Luisito, saludos desde Cuernavaca. Y en efecto, si nos metemos al perfil de la persona que comentó esto, es el mismo perfil, cielo santo, con 65,472 suscriptores. Ahora ya subió 3 suscriptores desde hace unos segundos. Creado el 18 de octubre de 2012, es el mismito perfil. Entonces ahí ya tenemos algo contundente. Sergio Ramírez es de Cuernavaca, nos manda saludos desde esa hermosa, calurosa ciudad. Y por eso es que no hace sentido que en el comentario que se encontró en el más reciente video, él usara con vos en vez de contigo. Luisillo el detective, cielo santo. No, la verdad es que la mayoría del trabajo lo han hecho ustedes. Todo lo que yo voy a enseñar va a estar todo censuradito porque no sabemos, realmente no sabemos si esta es la persona adecuada, las que estamos mostrando y todo esto. Un pequeño comentario, un pequeño paréntesis nada más. En adición a esto, las personas me han estado mandando muchas cosas. Ya son más de 88,000 comentarios ahora y por supuesto que van apareciendo cosas que algunas personas dicen: ah, mira, esto podría tener sentido. Por ejemplo, este comentario que dice: muy buenas tardes a todos, quería presentarme, soy el nieto de Sergio Ramírez, Andy Ramírez, tengo 14 años y quería informarles que mi abuelo ha fallecido de un infarto. Hace un mes, sucedió el 7 de julio y tiene toda la razón. Somos de Luque, Paraguay y su sueño siempre ha sido viajar, conocer el mar. Lamentablemente nuestra situación económica no nos lo permitía. Él se volvió un gran fan de Luisito hace 5 meses. Y bueno, al final dice: por favor ayuden a difundir, no es una broma. Pero no lo sé, primera incongruencia que hallamos. Este comentario dice que son de Luque, Paraguay, y ya encontramos que Sergio, el original, es de Cuernavaca, México. Amigo Andy Ramírez, si tu abuelo realmente falleció, lo siento mucho, pero vaya, yo la verdad no creo que este comentario sea real. De igual manera, wow, me llama muchísimo la atención cómo mucha gente está haciendo videos, de verdad. Así de: Sergio Ramírez, por fin encontrado. ¿Él es Sergio Ramírez? Luisito Comunica: encontré a Sergio Ramírez. Sergio Ramírez le dice gracias a Luisito Comunica por elegirlo. Están haciendo varios videos y eso está cool. De verdad que está bonito saber que entre seguidores podemos hacer una dinámica tan divertida y la verdad con un propósito tan bonito, tan chido. De hecho, está muy interesante que ya varias compañías están buscando la manera de unirse a esto. No voy a decir nombres, ¿para qué? Pero por ejemplo una aerolínea aquí me puso en Twitter: nos encantaría decirle que sí por primera vez. Nosotros ponemos los vuelos a cualquiera de nuestros destinos. ¿Cómo ves, Luisito? De igual manera, un corporativo de hoteles me ha estado escribiendo muchísimo. Un canal de YouTube también me ha estado buscando, diciendo que por cada like o algo así ellos donan un peso mexicano como para la causa. La verdad lo agradezco muchísimo. De verdad es bien bonito ver que las personas se unen a esto, que es una actividad muy divertida, es una actividad de verdad padre que podemos hacer entre los seguidores. Y es bonito también que compañías se quieran unir a esto. Pero sí quiero decir que me gustaría mantener esto en el canal. O sea, me gustaría mantener esto como algo nuestro. La verdad es que prefiero yo hacer todos los gastos, cubrir todos los gastos de esta actividad. Y prefiero que se quede como una actividad bonita entre seguidores. No me gustaría que alguien más se involucrara. No me gustaría meter a compañías, meter a marcas. ¿Cómo para qué? ¿No? Esto es algo muy nuestro. Es algo muy bonito que estamos haciendo como seguidores. Entonces lo agradezco de verdad mucho. Muchísimo. Pero estamos chidos. Han salido también videos muy chistosos, videos muy graciosos. Este, por ejemplo, wow, cómo me dio risa. El video se llama Gracias, Luisito Comunica, soy Sergio Ramírez. Vamos a ver el video. El video ya tiene 173,000 visitas. O sea, ya es bastante. Ya es un video de YouTube bastante exitoso. Primero que nada quiero agradecer a todos los que compartieron mi comentario, los que me ayudaron a que Luisito Comunica lo viera. De verdad no me esperaba nada de esto. Es que wow, la voz, se puede saber luego que es un niño hablando como adulto, como él piensa que hablaría un adulto de 60 años. Primero que nada, me gustaría darle las gracias a todos por compartir esto. Yo soy muy fan de Luisito Comunica. Soy un verdadero fan de Luisito Comunica desde hace 2 meses. Y pues la verdad mi sueño siempre ha sido viajar. Me gusta cómo hace la acentuación. Desde hace 2 meses soy fan, porque pues, el comentario se publicó hace 2 meses. Entonces mira, desde día 1 que yo fui fan de Luisillo,
puse ese comentario. Mi nombre es Sergio Ramírez y de verdad le quiero agradecer a todos ustedes por hacer esto posible. No hay falla, no hay error. La descripción del video me gusta. Cuando mi sobrino me contó lo que está pasando me emocioné mucho. No pensé que esto fuera a pasar. Yo soy fan de Luisito desde que le pregunté a mi sobrino de qué trataba un video donde salía un tipo con el cabello chistoso. ¿Es seguro decir que este no es Sergio Ramírez? ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, los memes no han tardado en llegar. 50 años de búsqueda y Sergio no aparece. Ya tiene que buscarlo en el cementerio. No, yo estoy seguro que Sergio sigue con vida. Estos somos nosotros esperando a que aparezca el señor Sergio Ramírez. Oh vaya, Tacubaya. Ese Sergio es un loquillo. Le está escribiendo a varios canales de viajes a ver si le funciona como con Luisito. Entonces un comentario en el canal de Alex Tienda, un bloguero de viajes, muy bueno por cierto. Sergio, cielo santo, pensé que lo nuestro era algo especial. Ahora, algo que está bien curioso, amigos míos, es que tras varios perfiles que me han estado mandando ustedes y demás, hay dos que de verdad podrían ser, que es muy posible que sean los perfiles de Sergio Ramírez, a quien tratamos de encontrar. Pero no sé qué pensar porque ambos lo aseguran de verdad con mucho fervor. Voy a censurar los nombres de usuario, la foto para que no haya ningún inconveniente. Pero es que miren, por Instagram me mandaron dos perfiles que las personas como que insisten mucho. Así de míralo, se llama Sergio Ramírez, es un seguidor tuyo, es de Cuernavaca, Morelos, encaja con la edad de la persona que tú estás buscando. Entonces me metí a uno de los perfiles y resulta que esta persona me había mandado un mensaje, ¿ok? Un mensaje directo que dice: hola Luisito, eres un chico muy humilde. Veo que me están mandando mensajes sobre lo de un comentario que te puse en un video de YouTube. Agradezco la intención, amigo. Espero tu mensaje. Dios te bendiga siempre. Ten mucha suerte. Eres admirable. Un abrazote desde Cuernavaca. Ok, uno diría, esto es bastante real. Es hora de contestarle, es hora de ponernos en contacto con él. Pero más sin embargo, hay otro perfil que encaja muy bien con las características que debe tener, que la gente me ha estado mandando muchísimo, que es este de aquí, de igual manera, de Cuernavaca, parece tener la edad, me sigue, sigue a mi cuenta, y él puso una historia en su perfil que dice lo siguiente: amigos, en el último video que acaba de subir Luisito, ayúdenme a poner mi Instagram para que se pueda poner en contacto conmigo hoy, y posiblemente se haga el directo hoy, ocupo de su ayuda. Me gusta que puso la encuesta, sí, no, así como que hay gente que puso Nel perro. Y después pone: no tengo acceso a la cuenta de YouTube. Entonces, cielo santo, amigos míos, ya que creí que habíamos encontrado un perfil que encaja con todo, que hace completo sentido, aparece otro perfil que también hace mucho sentido y también asegura ser él el verdadero Sergio Ramírez. Y en las fotos, no las voy a enseñar, pero yo se los digo, viendo las dos fotos de los dos Sergios, me doy cuenta de que no es el mismo Sergio. No es como que es el mismo con dos perfiles. Entonces, amigos, estoy muy confundido. No sé si contestarle a los dos, no sé si intentar buscar a los dos, no sé si esperar a que se manifieste el perfil verdadero, el perfil auténtico de Sergio Ramírez, que creo que esa sería la prueba irrefutable de que hallamos a Sergio, y el legítimo, el Sergio verdadero al que queremos encontrar. No lo sé, no sé si lo vayamos a encontrar. Me consuela la idea de que al menos, aunque no encontremos al Sergio Ramírez de la cuenta como tal, encontraremos a un Sergio Ramírez de Cuernavaca que siga el canal, que siga los videos, y lo haremos viajar, que la verdad siempre es una intención bonita, sea el verdadero Sergio Ramírez o no. Creo que la intención sigue siendo la misma, ¿no? Es invitar a un seguidor que no ha viajado, o que al menos no ha viajado mucho, es darle las gracias de cierta manera a una persona por seguirme, por ver los videos, por apoyar el canal. Creo que esa es la intención y esa no se va a perder, ya sea que encontremos al verdadero Sergio Ramírez o no, o tengamos nuestras dudas así de si habrá sido. Pero bueno, este video fue un update para más o menos explicarles cómo va la situación. Por supuesto que no se olvida, y sigo checando, sigo dándole. Nada más, sí, por favor, bájenle tantito al tono de si van a hacer un video explicando, si van a poner publicaciones abiertas explicando lo que ustedes creen haber encontrado. Mínimo censuren caras, ¿no? Mínimo censuren nombres completos. La verdad es que ustedes, al estar haciendo esto, no tienen que olvidarse que están tratando con información de gente verdadera, ¿ok? Entonces,
hagan lo que yo estaba haciendo, censuren todo, censuren nombres completos, censuren fotografías, mejor, ¿no? Y ya, yo una vez que tenga en sí el contacto de la persona, que ya le haya escrito y que algo me asegure posibilidad de que este es el Sergio Ramírez real, ahí sí, ya lo enseñamos, ya platicamos con él y todo. Amigos míos, gracias por estar al pendiente de esto, de verdad está muy divertido, estoy muy emocionado de lo que va a suceder. Estoy con la intriga, es una actividad bonita, es una actividad chida y me gusta que se estén involucrando los seguidores para esto que está muy cool. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Espero tenerles información nueva, información relevante. Como siempre, pásensela chido. Adiós, Pimpollo, investigador que va a respetar la privacidad.